un personaje. Yo soy Rebeca Eunice Vargas Tamayac y Rebeca Lane es como el seudónimo que he utilizado para hacer música. Digamos, el Lane empezó desde que escribía poesía, que mi seudónimo era Miss Penny Lane, y que me ayudó a encontrar mi identidad propia, porque yo tengo el nombre de la hermana de mi papá que fue detenida desaparecida en 1981 y era poeta y guerrillera, y bueno, pues la desapareció el ejército, ¿no? Entonces cuando me pusieron el mismo nombre que ella fue un poco difícil, digamos, crecer como con esta figura, y me comparaban muchísimo con ella todo el tiempo, y como ella escribía también, entonces cuando yo escribía, te pareces mucho a tu tía y que no sé qué. Entonces para mí encontrar el Miss Penny Lane fue una forma de escribir desde mi identidad propia y no desde una identidad que de alguna forma me fue depositada, ¿verdad? Y el Rebeca Lane pues ya fue la personalidad dentro del mundo del hip hop. No encuentro un instante, tanto dolor, no hay cuerpo que lo aguante. Primero una cuestión que a mí me costaba muchísimo de la academia era la forma de difundir las cosas que vos investigabas o digamos, las teorías. Me parecía que eran como muy, como te digo, como me parecía muy absurdo tener que explicar mi realidad aplicando una teoría que había sido hecha en el primer mundo por hombres blancos que no tenían nada que ver con mi realidad. Entonces esa fue una primera cosa que a mí me molestaba, ¿no? Es que por qué mi pensamiento no es válido si no hay un respaldo teórico, ¿verdad? Entonces eso me causaba algunas molestias, y sobre todo la forma de difundir el conocimiento, ¿no? Era como utilizar palabras que nadie conoce, utilizar cierto tipo de formato de texto que realmente lo hace ilegible para cualquier persona que quiera acercarse a conocimiento de tal cosa. Entonces, por ejemplo, yo empecé a hacer investigaciones sobre el hip hop y empecé a hacer ensayos, y cuando yo se lo pasaba con mis compañeros, qué pena me daba que me dijeran, mira, me tardé un mes en leerlo porque no entendía, entonces iba leyendo de a poquitos, y yo, no jodas, como que realmente lo que yo estaba produciendo entonces no estaba llegando a las personas que yo quería, porque la gente que leía mis ensayos era o gente que estudiaba conmigo, mis catedráticos, o gente que visitaba sitios de ciencias sociales, que era donde yo publicaba. Entonces como que me pareció que es un poco elitista a veces, ¿no? Me parece súper valioso el esfuerzo que hacemos las mujeres feministas dentro de la academia, porque es muy importante posicionarnos desde todos los espacios posibles, y los aportes de las mujeres teóricas nos han ayudado a nosotras a tener posturas políticas en la calle radicales gracias a las mujeres que han elaborado un pensamiento, pero sí siento que tiene aquí y ahora bastantes limitaciones, o por lo menos para mí, para comunicarme con los chicos y las chicas de la cultura hip hop, que era con quienes yo me quería comunicar a través de la investigación. Entonces yo empecé a participar dentro de la cultura hip hop organizando foros, cineforos, un programa de radio, y en realidad la música no era como que algo planificado ni era mi objetivo, más bien yo siento que fue un encuentro. El rap me encontró a mí, no fue que yo haya dicho, ay, que necesito algo para transmitir mis ideas, voy a utilizar esto. No fue una cuestión utilitaria, sino más bien fue que el hip hop me enamoró, me identifiqué profundamente con su filosofía, con la espiritualidad del hip hop, porque también es muy espiritual, y ese espíritu poco a poco me ayudó a desarrollar mi creatividad en el rap, en la música. Realmente la odiaba, la otra que fue abandonada con un hijo y cuando se enfermó tuvo... Digamos que para mí la cuestión de la identidad es un poco compleja, la palabra en sí misma, porque digamos, si yo me pregunto con qué me identificaba a los 15 años, es muy diferente a lo que me identifico ahora, incluso hace 2 o 3 años. Entonces para mí, más bien mi búsqueda dentro del camino es romper mis propias identidades, porque digamos, algunas, las identidades impuestas, las que yo he adquirido y he dicho soy esto, porque luego voy cambiando de ideas, me voy transformando, voy superando algunas cosas que yo me pongo como límite a mí misma, que es lo que me parece a veces que es la identidad. Y ir rompiendo con otras identidades impuestas, también como la identidad étnica, en el caso de Guatemala, que te imponen una identidad étnica a partir de la cual nosotras, personas mestizas, tenemos que renegar de nuestros orígenes indígenas, ¿no? Entonces, como
con todas estas imposiciones dentro del cuerpo, dentro de la historia, de lo que implica ser una mujer indígena mestiza en Guatemala, ¿no? Para mí más bien ir rompiendo esas identidades es lo que me ha ido hecho encontrarme a mí misma. En el mundo del hip hop y en el mundo del rap, bueno, y en el mundo del feminismo, a mí me etiquetan como una rapera feminista, pero realmente a mí la etiqueta no, digamos, yo hablo de temas de feminismo porque es lo que me mueve, pero también hablo de mucha otra cantidad de temas, ¿no? dentro de la música, y me parece que a veces, así como la etiqueta de rapera feminista me ha ayudado a acercarme a ciertas colectivas y me ha ayudado a difundir mi música en ciertos espacios, también no ha permitido que una gran parte del hip hop tenga apertura para escucharme, ¿no? Entonces como que, pues si no, soy rapera, soy activista de la cultura hip hop, soy educadora y soy activista feminista. Seamos fonema, codifica mi espíritu entre tus labios, seamos mercenarios. Bueno, digamos en este último disco, el de Alma Mestiza, que acabo de sacar, un tema muy importante para mí es la identidad étnica. Digamos, en un país que es mayoritariamente indígena, cómo se nos ha impuesto una identidad étnica que borra nuestros orígenes, ¿no? Por eso habla como de las identidades impuestas, porque es una ficción que te obliga a pensar que la occidentalización es el desarrollo, ¿no? Y entonces, bueno, yo trato de retomar eso en este disco de una forma como de reivindicar nuestras raíces, no solo étnicas, sino en términos de cosmovisiones, en términos de otras formas de entender y de ver el mundo, que me parecen a mí mucho más valiosas que el desarrollo del pensamiento occidental y toda la forma en la que se ha desarrollado y se ha fundamentado el capitalismo. Entonces, como que para mí, digamos, desde la postura anarquista, tiene que ver no tanto, claro que mi formación inicial en el anarquismo fueron autores blancos europeos, pero digamos, conociendo las experiencias de organización y autogestión de pueblos indígenas en Guatemala y en Chiapas, me hizo replantearme mucho la cuestión de qué es anarquía entonces para mí. Entonces también ver a esos otros horizontes, ver esas otras formas de organizarse, ver otras formas de ejercer y de difundir el poder, me parece muy transformador. Entonces, bueno, también hablo mucho sobre el anarquismo, pero retomando de alguna forma estos aportes locales de mi realidad, de mi contexto. Y también pues hablo mucho acerca de la realidad política en Guatemala, de la corrupción, del genocidio, de las desapariciones forzadas, de la historia reciente de la guerra. Hablo muchísimo sobre la memoria histórica en Guatemala. Hablo también sobre el tema, bueno, ambiental, entre comillas, porque eso pareciera que es un tema, ¿no? Pero es que es una cuestión fundamental de la vida, el ser y el estar, en el cómo te relacionas con tu entorno, cómo te relacionas con las personas y otros seres que habitan en ese entorno también, que también es un tema que trato. Hay algunos temas en los que yo pienso comunicar, pero hay otros donde yo pienso expresarme. Entonces, en los que yo pienso expresarme realmente son para mí, ¿verdad? O sea, son temas que yo escribo para yo sacar alguna emoción o para decirme algo a mí misma. En realidad, muchas de las canciones que he escrito, Mujer Lunar, por ejemplo, que es una canción que se conoce mucho, es una canción que yo me escribí a mí y que poco a poco me fui dando cuenta que realmente muchas más mujeres la tomaron como suya, y entonces ahora digo, esa canción es nuestra, pues, porque cada vez que la canto en un concierto es cuando las chicas, no sé, la cantan con tanto corazón que digo yo, no, fijo. Pero cuando yo escribí esa canción, yo no la escribí pensando en todas las mujeres que la podían utilizar. La escribí pensando en mí misma y en darme ánimos a mí misma y decirme, no necesitamos a nadie más, nosotras podemos con nosotras mismas, como mucho eso, ¿no? Como que escribo cosas que a mí me gustaría escuchar. Por ejemplo, ahora recientemente hice una canción con La Furia, que es una rapera de Euskadi, y justamente eso hablábamos. Por ejemplo, decíamos, hagamos una canción que hable sobre nuestras experiencias, porque ella y yo como que compartimos mucho sobre nuestras experiencias pasadas y como pues sí, habíamos pasado momentos muy duros y decisiones propias que te llevaron a experimentar cosas de repente muy, 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 muy brutas, diría acá, pero
Pero justamente pensamos, pero ¿cómo podemos plantearlo de tal forma que las mujeres que la escuchen se sientan bien al escuchar esta canción? Entonces yo pienso en qué canción me gustaría a mí. Bueno, pues a mí me gustaría una canción que diga que igual me pasó todo eso, pero yo estoy orgullosa de quién soy yo. Yo pienso que esta canción me gustaría escuchar a mí, y entonces sé que también a otras personas que piensan o que sienten y que se identifican con lo que yo escribo también las va a hacer sentir bien. Eso por una parte, y otra parte, por ejemplo, en el tema de memoria histórica le hablo a Guatemala, ¿no? Porque es un país donde se nos ha impuesto una amnesia histórica terrible como una ofensiva más dentro de la guerra, ¿no? Es decir, no solo pasamos por el genocidio, no solo nos siguen masacrando y las estructuras del poder militar siguen enquistadas en el Estado, sino encima se hacen esfuerzos muy grandes desde el sector privado en Guatemala por negar el genocidio y por negar la historia de guerra. Entonces esas canciones también son hablándole a Guatemala, ¿no? Como, no, claro que sí hubo genocidio, claro que sí hubo desapariciones forzadas, y hablar de esto es necesario. Y igual que hablar acerca de las identidades étnicas, le estoy hablando a Guatemala, pero también en este camino me he dado cuenta que le hablo a otras muchas más identidades en el mundo, ¿no? Que tienen un desprecio por las culturas originarias y que tienen una casi fetiche con la occidentalización y el desarrollo. Bueno, yo creo que tiene varios niveles. En un primer momento yo creo que es importante para sanar individualmente, es decir, sacar la voz para mí es una forma de sacarme de dentro a veces la frustración que tengo por tanta violencia, tantos femicidios en mi país, tanta violencia estatal. Entonces en un primer momento es lo que me ayuda a mí a seguir caminando, porque hay veces que, bueno, ahora que ha ocurrido esta masacre en Guatemala, la mayoría de las personas que estamos sensibles y cercanas a la situación estamos mal. O sea, sin poder dormir, con náuseas, con unas sensaciones terribles en el cuerpo, ¿no? Entonces como que para mí poder hablarlo, y aunque duele mucho, ¿no? Es como una parte de sanarlo. Siento yo que hablar y sacar las cosas a la luz sirve para sanarlos. A nivel individual, pero también a nivel colectivo, digamos, en la medida que nosotros hablamos y sacamos las cosas y las decimos fuerte, sin miedos, nos ayuda a nosotras también a empoderarnos y a darnos valor y fuerza para decir, no permitamos esto nunca más, no lo volvamos a permitir, articulémonos, organicémonos. Y en el sentido simbólico siento también, bueno, yo vengo de una región del mundo donde la impunidad es casi que la regla. Entonces lo que yo creo es que si no va a haber justicia en los tribunales, por lo menos que haya justicia popular, que las personas se recuerden de qué fue lo que pasó, que se recuerden de los nombres de los culpables, que se recuerden los nombres de las mujeres que han caído, como que si no existe justicia en los tribunales, que exista justicia en las calles, que exista justicia en la música, que exista justicia en nuestras voces que no van a olvidar y que no van a dejar esto ir. Mira, en general yo siento que el arte sirve para entender el sentipensar de las personas en cierta época del mundo. Digamos, tú puedes leer un libro acerca de la historia de la guerra civil española y tal, y te enteras de los datos, pero si tú, por ejemplo, te vas a ver una pintura de aquellos momentos, digamos, te vas a ver el Guernica, por ejemplo, tú puedes percibir qué era la sensación que había entonces en la gente en ese momento. Entonces, yo creo que la música y el arte en general lo que logra cristalizar es ese sentipensar, ¿no? Son esas sensaciones, son eso que está ocurriendo. Entonces yo siento que para mí hacer música desde esta perspectiva es una forma de crear memoria histórica, que eso es algo también que desafía un poco las reglas de la academia, ¿no? Nuestros pueblos que no han sido pueblos letrados históricamente, sino que la lectura y la escritura ha sido un privilegio para las élites y para los hombres, ¿no? Han sido muy fructíferos en la tradición oral, en la transmisión de cantos. Por ejemplo, el trabajo de Violeta Parra, ¿no? El trabajo de recoger los cantos campesinos es una forma de recuperar la memoria, porque en esos cantos y en esas expresiones artísticas, en esas rimas, en esas rondas, es donde se condensa mucha de la cultura popular. Entonces, a mí me parece que precisamente la música en sí misma está
grabando y está haciendo un recuento de un momento histórico que estamos viviendo ahora nosotras, de una lucha y un posicionamiento muy fuerte de las mujeres en todo el mundo. No me anunciaron en ninguna cartelera, hace unos meses atrás era una muchacha cualquiera.